Bienvenidos a Medimos para la Vida, el podcast donde cada dato cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia. Hoy vamos con un tema clave para cualquiera que trabaja con monitoreo ambiental, agricultura, agua, industria o investigación científica. Sí, porque seamos honestos, ¿quién no se ha equivocado alguna vez al comprar un sensor? Ese momento incómodo de funciona, pero no mide lo que necesito. O ¿por qué está dando valores tan raros? O el clásico, Andrés, el sensor está dañado. ¿Desde cuándo? Desde que lo instalamos, hace 6 meses. Y luego descubres que nunca fue el sensor, sino que estaba mal elegido o mal instalado. Exacto. Y ojo, no siempre por desconocimiento técnico. A veces es por apuro, por presupuesto limitado, por hacer caso a la primera recomendación de internet o por priorizar lo más barato en lugar de lo más adecuado. En este episodio queremos justo eso, ayudarte a evitar esos errores típicos al elegir sensores. Los que no salen en los catálogos, pero sí salen muy caros en el tiempo, en el dinero y en la calidad de tus decisiones. Si trabajas con riego, calidad del agua, clima, procesos industriales o estás montando un laboratorio o una red de monitoreo, este episodio es para ti. Vamos a hablar de cosas muy concretas. ¿Cómo se elige un sensor más allá del precio? ¿Qué preguntas tienes que hacerte antes de comprar? ¿Y qué señales de alerta te dicen, cuidado, este sensor no es para ti? Y también vamos a contar algunas historias reales, sin decir nombres, tranquilos, de proyectos donde un sensor mal elegido terminó generando más problemas que soluciones. La idea es simple, que después de este episodio tengas más claridad, sepas en qué fijarte, qué preguntar y qué evitar antes de invertir en tecnología de medición. Así que, si estás por comprar sensores, instalar un sistema o mejorar tu operación, quédate con nosotros. Porque este episodio literalmente puede ahorrarte muchos dolores de cabeza y ayudarte a que cada dato que midas realmente valga la pena. Empecemos. Vamos con el clásico, el favorito de todos los tiempos. La frase que si nos dieran $1 cada vez que la escuchamos, ya tendríamos nuestra propia red de sensores mundial. ¿Cuál es el sensor más barato? Totalmente. Y ojo, no tiene nada de malo cuidar el presupuesto. Todos lo hacemos. El problema es cuando la pregunta solo se queda ahí, como si todos los sensores fueran iguales, y lo único que variara fuera la etiqueta de precio. Sí, porque muchas veces el precio no incluye cosas clave: soporte técnico, calibración trazable, software, manuales claros, compatibilidad con otros equipos e incluso algo tan simple como repuestos o mantenimiento. Yo siempre lo resumo así: precio es lo que pagas una vez, confiabilidad es lo que usas todos los días. Un sensor barato puede funcionar hoy, pero ¿qué pasa en 6 meses? ¿Y en un año? ¿Va a seguir midiendo igual o vas a tener que reemplazarlo? Exacto. Y ahí aparece un fenómeno muy común en proyectos. El sensor barato termina siendo el sensor más caro, porque compras uno, no funciona como esperabas, lo reemplazas, pierdes datos, haces ajustes, instalas otro y al final terminas pagando más que si desde el inicio hubieras elegido una solución adecuada. Y a veces no es solo dinero. Hay proyectos donde perder datos significa perder una cosecha, incumplir una norma ambiental o peor, no detectar un riesgo real. Además, un sensor confiable no solo mide, te permite defender esos datos ante una auditoría, ante un cliente, ante una autoridad, ante un equipo técnico que necesita justificar decisiones. Exacto. Un dato confiable es útil. Un dato dudoso solo genera discusiones, dudas y correos con el asunto. ¿Estás seguro de este valor? Y ahí aparece la frase, el sensor debe estar fallando, pero en realidad no es el sensor, sino la decisión de compra. Entonces, para cerrar esta primera parte, una regla simple. Si el sensor es barato pero no tiene soporte, calibración, trazabilidad ni respaldo, no estás ahorrando, estás apostando. Y cuando se trata de datos, apuestas y ciencia no combinan muy bien. Lo barato no siempre es malo, pero
Cuando hablamos de medición para investigación, agricultura, industria o monitoreo ambiental, lo correcto no es elegir lo más barato, sino lo más adecuado. Y esa elección bien hecha puede ahorrar dinero, tiempo, frustraciones y muchos ¿por qué marca esto? Después. El segundo error es uno muy común: comprar sin tener claro para qué se quiere medir. A veces la gente empieza al revés. Primero compra el sensor y después intenta encontrarle un propósito. Sí, pasa muchísimo. Alguien dice, quiero una estación meteorológica completa. Y uno responde, perfecto, ¿para qué la vas a usar? Silencio incómodo. Y ahí surgen respuestas como, para todo, para investigar, porque me dijeron que es buena, porque el vecino tiene una. Pero medir todo sin un propósito solo genera datos, no información. Un ejemplo clásico, ¿quieres medir clima para riego? Entonces necesitas precipitación, evapotranspiración, temperatura del aire, radiación solar. Quizás no necesitas velocidad del viento a 10 metros con estándar WMO. Exacto. Ahora, si el objetivo es cambio climático o modelación atmosférica, ahí sí necesitas equipos con mayor precisión, trazabilidad, alturas estandarizadas, calibraciones periódicas, etc. La definición del objetivo determina absolutamente todo: la precisión mínima, la frecuencia de muestreo, el tipo de sensor, cómo y dónde se instala, si necesita telemetría o no, incluso el presupuesto realista. Y algo clave, el mismo parámetro puede necesitar sensores distintos dependiendo del objetivo. Por ejemplo, medir nivel de agua. Si es para riego o pozos, puede bastar 0,1 metros de precisión. Si es para hidrología o alertas, necesitas precisión milimétrica. Por eso, antes de pedir cotizaciones, siempre recomendamos detenerse un momento y hacer una sola pregunta, simple pero poderosa. ¿Qué decisión voy a tomar con estos datos? Si la respuesta no es clara, precisa o concreta, entonces aún no estás listo para comprar. Porque el mejor sensor no es el más caro, ni el más famoso, ni el más sofisticado. Es el que te ayuda a responder la pregunta correcta. Andrés. Medir sin propósito es como tomar fotos al azar, esperando encontrar una buena. Medir con claridad es construir información útil desde el primer dato. Así que antes de comprar, primero define qué quieres saber, qué vas a medir y qué vas a decidir con esos datos. Eso convierte la medición en una herramienta estratégica y no en un adorno tecnológico. Este error, sí duele, porque aquí no falló el presupuesto, ni la marca, ni la elección. Aquí el sensor era bueno, pero se instaló mal. Y ese caso lo vemos muchísimo. Pluviómetros debajo de árboles o techos. Sensores de temperatura pegados a paredes calientes. Sondas de humedad enterradas en suelo compacto o recién regado. Sensores de nivel colocados justo donde hay burbujas, turbulencia o bombas encendiendo y apagando. Y después llega el mensaje. Chicos, creo que el sensor está malo. Miren estos valores. Y cuando preguntas cómo se instaló, descubres que el sensor no tenía ninguna posibilidad de medir bien. Aquí hay una frase del mundo técnico que deberíamos tatuar en todos los manuales. Un sensor de primera, mal instalado, produce datos de tercera. Exacto, porque la instalación no es un trámite. La instalación es parte del sensor. Y si la instalación falla, la medición falla. Y ojo, esto no siempre se debe a falta de capacidad técnica. A veces es exceso de confianza. Esto ya lo he hecho antes. Seguro, aquí está bien. ¿Para qué leer el manual si solo es conectar y listo? Sí, el famoso yo ya sé, enemigo oficial de los datos confiables.
Entonces, ¿qué cosas son clave al instalar? Orientación, nivelación, altura correcta, protección del cableado, distancia a fuentes de calor o interferencia, flujo representativo de agua, aire o suelo, y seguir normas cuando existen. Un ejemplo simple: un sensor de temperatura expuesto al sol directo no mide temperatura del aire, mide temperatura del sol, calentando el plástico del sensor, y esos datos terminan publicándose, analizándose y tomando decisiones con ellos. Otro ejemplo, un pluviómetro mal nivelado puede cambiar completamente la cantidad registrada. Unos milímetros inclinados y ya tienes una lluvia inventada o una lluvia que desapareció. Y en nivel de agua, si el sensor está donde hay turbulencia, burbujas o flujo irregular, el dato parece un electrocardiograma más que una serie hidrológica. Por eso insistimos en 3 cosas: leer el manual, seguir normas o buenas prácticas, validar la instalación antes de irse del sitio. Hacer esto no solo mejora la calidad del dato, también evita los famosos viajes de retorno. Hola, sí, venimos otra vez al mismo sitio porque algo quedó mal. Así que regla simple para este punto: si instalas con cuidado, tus datos te lo agradecen. Si instalas con prisa, tu futuro tú estarás solucionando problemas. En medición, instalar bien no es lujo, es parte de la precisión. El cuarto error es pensar que los sensores son del tipo plug y olvida. Instalar, encender y olvidarse para siempre. Spoiler, eso no existe. Exacto. En campo, los sensores viven en un entorno real, no en laboratorio. Ahí afuera hay polvo, sol, lluvia, humedad, insectos, corrosión, roedores, vandalismo, cambios de temperatura. Y todo eso afecta la medición. Nada es eterno si no se cuida. Y aquí viene el punto clave. Los sensores no solo miden, cambian con el tiempo. Algunos se desgastan, otros se ensucian. Algunos requieren recalibración porque los materiales y componentes varían su respuesta. Y hay algo muy peligroso. Un sensor descalibrado sigue dando datos. No se apaga, no hace bip bip error. Solo entrega información que parece correcta, pero no lo es. Por eso, cualquier sistema de monitoreo serio debe incluir un plan mínimo: limpieza, verificaciones técnicas, calibraciones periódicas, control de calidad de datos, lo famoso QA/QC. Incluso una simple limpieza puede marcar la diferencia. Un pluviómetro lleno de hojas deja de registrar lluvia. Una sonda de calidad del agua con biofouling empieza a inventar valores. Un sensor óptico sucio no detecta turbidez correctamente. Y aquí va una verdad técnica que a veces se ignora. Lo que no se calibra, deriva. Y cuando un dato deriva, la decisión también deriva. Y esas decisiones pueden afectar riego, inversiones, cumplimiento normativo, alertas tempranas o la reputación del sistema completo. Hay una frase clásica en monitoreo: un dato incorrecto es peor que no tener datos, porque un dato vacío te dice no puedo decidir, pero un dato falso te dice decide y equivócate con confianza. Por eso insistimos. La medición no termina cuando instalas el sensor. La medición empieza ahí y continúa mientras el sensor esté en operación. Si cuidas tus sensores cuidan tus decisiones. Y un sistema con mantenimiento planificado es más confiable, más económico en el tiempo y mucho más defendible ante auditorías o análisis científicos. Así que, resumen rápido. Instalar bien es importante. Elegir bien es clave,
pero mantener y calibrar es lo que garantiza que el dato siga siendo real. Este error es, ¿cómo decirlo? El más silencioso, el más invisible, pero probablemente el más común. Instalar sensores, dejarlos funcionando y luego nadie revisa los datos. Sí, pasa en agricultura, en industrias, en municipios, en universidades y hasta en proyectos científicos. Todo funciona perfecto al inicio. Instalación, fotos, inauguración, felicitaciones y después los datos quedan guardados en algún sitio, en una tarjeta SD, en una nube o en un datalogger olvidado en una caseta. Y cuando meses después alguien pregunta, ¿qué dicen los datos? La respuesta suele ser, buena pregunta. Creo que nadie los ha descargado. Y es curioso, porque invertir en sensores pero no revisar los datos es como comprar una báscula para mejorar tu salud y nunca pesarte. La herramienta está ahí, pero la decisión nunca llega. Por eso, para que un sistema funcione, siempre debe existir